Los gemelos de mi nuera no dejaban de llorar durante la boda. Cuando ofrecí ayuda, ella respondió: «No te atrevas a poner tus manos sucias sobre mis hijos». Yo respeté, hasta que uno de ellos corrió hacia mí y se calmó de inmediato. Entonces, revelé la verdad con la prueba de ADN. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Paulina y tengo 63 años. Nunca pensé que el día de la boda de mi hijo se convertiría en una de las experiencias más humillantes de mi vida. Debería haber sido un momento de alegría, de celebración familiar, pero se transformó en algo completamente diferente. La ceremonia se celebraba en el jardín de la finca que habíamos alquilado para la ocasión. Había gastado $3,500 de mis ahorros para ayudar con los gastos, dinero que había estado guardando desde la muerte de mi esposo hace 5 años. Quería que todo fuera perfecto para Miguel, mi único hijo. Aitana, su novia desde hace 2 años, había insistido en una boda grande y costosa. Ella tenía 26 años, exactamente la mitad de mi edad, y desde el primer día dejó muy claro que no me consideraba parte importante de sus vidas. Pero nunca imaginé hasta qué punto llegaría su desprecio hacia mí. Los gemelos, Emma y Diego, tenían apenas 8 meses. Habían nacido prematuros y desde entonces Aitana los mantenía alejados de mí. Cada vez que intentaba acercarme, ella encontraba una excusa para llevárselos. «Están muy pequeños para tantas visitas», me decía. O «el pediatra dice que debemos limitar el contacto con otras personas». Siempre había una razón. Esa mañana, mientras me preparaba para la ceremonia, sentí una mezcla extraña de emoción y ansiedad. Mi hijo se casaba, pero yo me sentía como una extraña en mi propia familia. Durante los meses de preparativos, Aitana había tomado todas las decisiones sin consultarme. Elegí mi vestido con cuidado, un azul marino elegante que creí apropiado para la ocasión. Llegué temprano al lugar, como siempre hago. La decoración era hermosa, flores blancas y doradas por todas partes. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Reconocí a algunos familiares de Miguel, pero la mayoría eran amigos de Aitana que nunca había visto antes. Cuando vi a los gemelos, mi corazón se llenó de ternura. Emma llevaba un vestidito blanco con encajes y Diego un traje diminuto que lo hacía ver como un pequeño caballero. Pero algo no estaba bien. Ambos bebés lloraban sin parar, sus caritas rojas por el esfuerzo. Aitana los cargaba alternadamente, visiblemente molesta y agotada. Me acerqué con cuidado, sonriendo. «¿Puedo ayudarte con ellos?», le pregunté con toda la dulzura que pude. «Tal vez necesitan un cambio de ambiente, o quizás tienen hambre». La reacción de Aitana fue inmediata y feroz. Se alejó de mí como si fuera una amenaza, abrazando a los bebés contra su pecho. «No», me dijo cortante, «están bien así». Los niños seguían llorando, sus gritos ahogando las conversaciones de los invitados cercanos. Algunas personas comenzaron a mirar en nuestra dirección. Volví a intentarlo, esta vez con más suavidad. «Aitana, querida, he criado a un hijo. Sé cómo calmar a los bebés cuando están así, déjame intentarlo». Lo que pasó después me dejó helada. Aitana se volvió hacia mí con una expresión de furia que jamás había visto en su rostro. Su voz se elevó lo suficiente para que varios invitados pudieran escucharla claramente. «No te atrevas a tocar a mis hijos con tus manos sucias». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se dirigieron hacia nosotras. Mi cara se puso roja de vergüenza y dolor. Las palabras «manos sucias» resonaron en mi cabeza como un eco cruel. No pude responder. La humillación me paralizó completamente. Miré alrededor y vi las caras de los invitados, algunos con expresiones de sorpresa, otros desviando la mirada incómodamente. Mi hijo estaba del otro lado del jardín, hablando con el fotógrafo, ajeno a lo que acababa de pasar. Aitana se alejó de mí, todavía cargando a los gemelos que continuaban llorando. Sus sollozos se intensificaron como si hubieran sentido la tensión del momento.
pero ella prefería que siguieran llorando antes que permitir que yo los tocara. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo el peso de la humillación se asentaba en mi pecho. Durante 63 años había mantenido mi dignidad en las situaciones más difíciles. Había perdido a mi esposo, había criado a mi hijo sola después de enviudar, había trabajado 2 empleos para mantener nuestra casa. Nunca me había sentido tan pequeña, tan insignificante. Una señora mayor, a quien no conocía, se acercó y me tocó el brazo suavemente. «¿Está usted bien, querida?», me preguntó en voz baja. Sus ojos mostraban compasión genuina. Asentí, aunque no era cierto. No estaba bien en absoluto. La ceremonia continuó como si nada hubiera pasado. Aitana logró calmar parcialmente a los bebés dándoles biberones, pero siguieron inquietos durante toda la celebración. Cada vez que los veía, mi corazón se contraía de dolor. No era solo por la humillación pública, sino por algo más profundo que no podía explicar. Había algo en la forma en que Emma me había mirado justo antes del estallido de su madre. Sus ojitos, grandes y oscuros, parecían buscar algo en mi rostro, y Diego, cuando había extendido sus bracitos hacia mí por un segundo, antes de que Aitana se lo llevara bruscamente. Durante la recepción, me senté en una mesa apartada, observando desde la distancia. Miguel se veía feliz, radiante con su traje nuevo. Aitana había logrado componer su sonrisa perfecta para las fotos, pero yo notaba la tensión en sus hombros cada vez que los gemelos comenzaban a inquietarse nuevamente. La música sonaba, la gente bailaba y reía, pero yo me sentía completamente desconectada de todo. Era como estar viendo la celebración de mi hijo a través de un vidrio, presente físicamente, pero excluida emocionalmente. Cuando finalmente llegó el momento de irme, Miguel se acercó a despedirse. «Gracias por venir, mamá», me dijo, dándome un abrazo rápido. «Aitana está un poco estresada con los bebés, ya sabes cómo es esto». Asentí, sin mencionar lo que había pasado. No quería arruinar su día especial con mis problemas, pero mientras caminaba hacia mi auto, las palabras de Aitana seguían resonando en mi mente. Manos sucias, como si yo fuera algo contaminado, algo peligroso para sus hijos. Esa noche, sola en mi casa, lloré por primera vez en meses. No era solo por la humillación, sino por una sensación extraña que no podía sacudirme. Había algo en los ojos de esos bebés, algo familiar que no lograba identificar. Y la reacción tan extrema de Aitana parecía desproporcionada, como si estuviera protegiendo algo más que a sus hijos. Mientras me preparaba para dormir, una pregunta perturbadora comenzó a formarse en mi mente. ¿Por qué Aitana tenía tanto miedo de que yo tocara a los gemelos? Pasaron 3 semanas desde la boda, y la humillación seguía fresca en mi memoria como una herida abierta. Miguel y Aitana habían regresado de su luna de miel en Cancún, un viaje que había costado $5,000 y del cual, por supuesto, yo no había recibido ni una sola foto. Decidí intentar reconstruir la relación con mi nueva nuera. Tal vez el estrés de la boda había sido demasiado para ella, pensé, tratando de ser comprensiva. Después de todo, manejar gemelos de 8 meses no podía ser fácil. Compré regalos para los bebés, ropa pequeña en colores suaves, y llamé a Miguel para pedir una visita. «Mamá», me dijo con esa voz cautelosa que había desarrollado desde que se comprometió con Aitana. «Tal vez es mejor que vengas cuando Aitana esté más preparada para recibir visitas». Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. ¿Preparada para recibir a la abuela de sus hijos? Finalmente, después de varios intentos, logramos acordar una visita para el domingo por la tarde. Llegar a su casa nueva, un pequeño apartamento de 2 habitaciones que estaban pagando con una hipoteca de $1,200 mensuales, me llenó de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Aitana abrió la puerta con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Hola, Paulina», me dijo, como si fuera una conocida casual y no la abuela de sus hijos. Los gemelos estaban en el salón, Emma en una silla alta y Diego gateando por el suelo de la sala. Al verme, algo extraordinario sucedió. Diego, que había estado jugando con unos bloques de colores, levantó la vista y me vio.
Sus ojitos se iluminaron inmediatamente y comenzó a gatear hacia mí con una velocidad que me sorprendió. Era como si me hubiera reconocido, como si hubiera estado esperándome. ¡No, Diego!, gritó Aitana, moviéndose rápidamente para interceptar al bebé. Pero Diego ya había llegado hasta mis pies y se aferró a mis piernas, alzando sus bracitos hacia mí con una sonrisa que me derritió el corazón. Sin pensar, me agaché y lo alcé en mis brazos. El efecto fue inmediato y mágico. Diego, que según Aitana había estado inquieto toda la mañana, se relajó completamente contra mi pecho. Su respiración se volvió profunda y tranquila, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. La reacción de Aitana fue alarmante. Su rostro se puso pálido, casi gris, y vi un flash de pánico puro en sus ojos. «Dame al niño», me dijo con voz temblorosa, extendiendo los brazos hacia nosotros. «No deberías cargarlo así, no te conoce bien». Pero Diego se aferraba a mí como si su vida dependiera de ello. Cuando Aitana intentó tomarlo, el bebé comenzó a llorar y se aferró más fuerte a mi cuello. Era como si supiera, instintivamente, que yo era un lugar seguro. «Déjalo», le dije suavemente a Aitana. «Está tranquilo ahora, no hay problema». Pero ella no se calmaba. Caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos, mirándome con esa misma expresión de pánico que había visto en la boda. Emma, desde su silla alta, comenzó a extender sus bracitos hacia mí también. Quería que la cargara, era evidente. Su parecido con Diego era sorprendente, pero había algo más que me llamaba la atención. Algo en la forma de sus ojos, en la curva de sus mejillas que me resultaba extrañamente familiar. «También puedo cargar a Emma», sugerí, pero Aitana se interpuso inmediatamente. «No», dijo demasiado rápido, demasiado fuerte. Ella no está acostumbrada a extraños». Extraños. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Era la abuela de estos niños, no una extraña. Pero había algo en la forma en que Aitana reaccionaba que iba más allá de la protección maternal normal. Era como si tuviera miedo de algo específico. Miguel llegó del supermercado en ese momento, cargando bolsas de compras. Al verme con Diego en brazos, sonrió. «Mira eso», dijo. «Parece que le caes bien a mi hijo». «¿Tu hijo?», repitió Aitana rápidamente, pero había algo forzado en su tono. «Sí, es tu hijo». Pasé la siguiente hora observando a los gemelos con una nueva perspectiva. Cada gesto, cada expresión facial, cada sonido que hacían. Diego se había quedado cerca de mí durante toda la visita, incluso cuando Aitana intentaba distraerlo con juguetes o comida. Emma me seguía con la mirada, sonriendo cada vez que la miraba directamente. Había algo más perturbador que notaba. Los bebés no se parecían mucho a Miguel. Él había tenido cabello claro cuando era pequeño. Yo tenía fotos que lo demostraban. Pero estos niños tenían el cabello oscuro, casi negro, y sus facciones eran más marcadas, más definidas. Cuando comencé a estudiar más detenidamente sus rostros, mi corazón comenzó a latir más rápido. Diego tenía una pequeña marca de nacimiento en la base del cuello, exactamente en el mismo lugar donde mi difunto esposo había tenido una igual. Emma tenía una forma particular en las orejas, ligeramente puntiagudas en la parte superior, que también había sido una característica distintiva de Roberto. Mi esposo había muerto hace 5 años de un ataque cardíaco repentino. Aitana había llegado a nuestras vidas solo 2 años después, pero ¿había estado en nuestro círculo social antes? ¿La habíamos conocido cuando Roberto aún vivía? Traté de recordar, pero mi mente estaba confusa. Los últimos años de Roberto habían sido difíciles. Él había comenzado a trabajar hasta muy tarde. A veces no llegaba a casa hasta las 2 o 3 de la madrugada. Decía que era por el trabajo, que tenía un proyecto importante que requería horas extra. «Aitana», le dije cautelosamente, «¿cómo conociste exactamente a Miguel? Nunca me contó la historia completa». Ella se tensó visiblemente. «En una cafetería», respondió demasiado rápido. «Nos conocimos en una cafetería cerca de su trabajo». Pero Miguel había mencionado algo diferente antes.
Había dicho que se conocieron en una fiesta, en casa de un amigo común. Las historias no coincidían. Durante el resto de la visita, observé cómo Aitana interactuaba con los niños. Era una madre cuidadosa, pero había algo en su comportamiento que me inquietaba. Cada vez que Diego se acercaba a mí, ella se ponía nerviosa. Cuando Emma comenzaba a sonreírme, Aitana rápidamente la distraía con otra cosa. Era como si estuviera tratando activamente de mantener a los bebés alejados de mí, no por protección, sino por miedo a algo específico. Cuando llegó el momento de irme, Diego comenzó a llorar cuando Aitana intentó tomarlo de mis brazos. El niño se aferraba a mi blusa, sus pequeños puños cerrados con fuerza. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para entregárselo, porque cada fibra de mi ser me gritaba que lo mantuviera conmigo. Es extraño, le comenté a Miguel mientras caminaba hacia la puerta. Es como si me conociera desde antes. Aitana, que estaba luchando para calmar a Diego que seguía llorando, me lanzó una mirada que solo puedo describir como aterrorizada. Esa noche, en mi casa, no pude dejar de pensar en todo lo que había observado. Las reacciones de los bebés hacia mí, la forma en que Diego se había calmado instantáneamente en mis brazos, las similitudes físicas que había notado con Roberto. Pero había algo más. Durante los últimos meses de vida de mi esposo, él había estado actuando de manera extraña, secreto, nervioso, como si estuviera escondiendo algo importante. Había atribuido su comportamiento al estrés del trabajo y a los problemas de salud que eventualmente llevaron a su muerte. Ahora, mirando las fotos de Roberto que tenía en mi mesita de noche, comencé a ver similitudes que antes había pasado por alto. La forma de los ojos de Diego, la sonrisa de Emma, incluso la manera en que ambos movían las manos cuando estaban contentos. Una posibilidad comenzó a formarse en mi mente, una posibilidad tan perturbadora que traté de rechazarla inmediatamente. Pero una vez que la idea estuvo allí, no pude librarme de ella. ¿Y si los gemelos no eran hijos de Miguel? ¿Y si eran hijos de Roberto? La sospecha que había comenzado como un susurro en mi mente se convirtió en un rugido ensordecedor que no me dejaba dormir. Durante las siguientes 2 semanas, cada momento libre lo dediqué a revisar meticulosamente los últimos años de la vida de Roberto, buscando pistas que confirmaran o descartaran mis terribles sospechas. Comencé por el lugar más obvio: nuestras finanzas. Roberto siempre había manejado las cuentas bancarias, algo que yo había aceptado sin cuestionar durante nuestros 38 años de matrimonio. Después de su muerte, había revisado los estados de cuenta solo superficialmente, lo suficiente para entender nuestra situación económica y organizar los pagos pendientes. Ahora, con una nueva perspectiva, comencé a examinar cada transacción de los últimos 3 años de su vida. Lo que encontré me dejó helada. Durante los 18 meses anteriores a su muerte, Roberto había estado retirando cantidades significativas de dinero en efectivo. $500 aquí, 700 allá, a veces hasta $1,000 de una sola vez. En total, había retirado más de $20,000 sin explicación aparente. ¿Para qué necesitaba tanto dinero en efectivo? Roberto nunca había sido de los que pagaban con billetes. Prefería las tarjetas de crédito para todo. Estos retiros eran completamente fuera de carácter para él. Pero lo más perturbador eran las fechas. Muchos de estos retiros coincidían con días en los que él había llegado tarde a casa, afirmando estar trabajando en proyectos especiales. Días en los que yo había notado que olía diferente, no solo a su colonia habitual, sino a un perfume femenino que no reconocía. En ese momento, lo había atribuido a que tal vez alguna compañera de trabajo usaba una fragancia fuerte. Roberto trabajaba en una empresa de contabilidad donde había varias mujeres. Nunca se me ocurrió sospechar algo más profundo. Decidí contactar a su antigua oficina. Su exjefe, el señor Martínez, había enviado flores al funeral y había sido muy gentil conmigo durante esos días difíciles. Le pedí una cita, diciéndole que necesitaba algunos documentos para asuntos de impuestos. «Señora Paulina», me dijo el señor Martínez cuando nos reunimos en su oficina, «Roberto era un empleado excelente, pero debo ser honesto con usted. Durante sus últimos meses había algo que lo tenía muy preocupado.
Llegaba tarde, se iba temprano a veces y parecía distraído. ¿Distraído cómo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Recibía llamadas telefónicas que parecían ponerlo nervioso. A veces lo veía hablando en voz baja por teléfono, como si no quisiera que nadie escuchara. Y había días en los que simplemente desaparecía por horas, diciendo que tenía citas con clientes que nunca aparecían en nuestros registros. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que el señor Martínez podía escucharlo. Roberto había estado mintiendo sobre su trabajo, probablemente para encubrir encuentros con otra persona. Esa noche, registré cada rincón de nuestro dormitorio en busca de algo, cualquier cosa que pudiera darme más pistas. En el fondo del armario, detrás de unas cajas de zapatos viejos, encontré algo que me hizo temblar. Un teléfono celular que nunca había visto antes. Roberto siempre había tenido solo un teléfono, el que usaba para el trabajo y para casa. ¿Para qué necesitaba un segundo teléfono? Mis manos temblaron mientras intentaba encenderlo, pero la batería estaba completamente agotada. Encontré el cargador correspondiente en un cajón del escritorio, escondido detrás de otros cables. Mientras esperaba que el teléfono se cargara lo suficiente para encender, mi mente no paraba de dar vueltas. Si Roberto había tenido una aventura, ¿por qué había guardado el teléfono después de su muerte? ¿Y por qué yo no lo había encontrado antes? Cuando finalmente logré encender el dispositivo, lo que vi me confirmó mis peores temores. Había docenas de mensajes de texto intercambiados con alguien guardado en los contactos simplemente como A. Los mensajes más recientes databan de apenas 2 semanas antes de la muerte de Roberto. «Te extraño», decía uno de los mensajes de A. «¿Cuándo puedes venir a verme?» La respuesta de Roberto: «Esta noche, después de que Paulina se duerma. Tengo que ser cuidadoso». Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. Los mensajes se remontaban a casi 2 años antes de su muerte. Era una conversación larga, íntima, llena de declaraciones de amor y planes secretos para encontrarse. Y entonces encontré el mensaje que cambió todo. «Los bebés van a nacer pronto», había escrito A. «Estoy asustada, Roberto. ¿Qué vamos a hacer?» La respuesta de Roberto: «Todo va a estar bien, mi amor. Encontraremos la manera. Yo me haré cargo de todo». La fecha de ese mensaje: 8 meses y medio antes de que nacieran los gemelos. Con las manos temblorosas, busqué más mensajes de esa época. Los encontré. Conversaciones sobre citas médicas prenatales, sobre nombres para los bebés, sobre cómo manejar la situación cuando los niños nacieran. «No podemos seguir así para siempre», había escrito A. «Eventualmente alguien va a sospechar. Solo necesitamos más tiempo», había respondido Roberto. «Cuando los niños nazcan, buscaremos la manera de estar juntos como una familia real». Dejé caer el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Mi esposo había estado planeando dejarme por su amante embarazada. Los gemelos no eran mis nietos a través de Miguel, eran los hijos ilegítimos de mi esposo. Pero había algo más. Si Roberto había planeado dejar todo por esta mujer y sus hijos, ¿por qué había muerto antes de hacerlo? Y más importante aún, ¿cómo había terminado A casada con mi hijo? Revisé los contactos del teléfono nuevamente, buscando un nombre completo, un número que pudiera reconocer. No había nada. Solo A, con un número que no reconocí. Decidí buscar ese número en Internet. Lo que encontré me dejó sin aliento. El número estaba registrado a nombre de Aitana Morales, con una dirección que quedaba a solo 20 minutos de nuestra casa. Aitana había sido la amante de Roberto. Los gemelos eran hijos de mi difunto esposo, no de Miguel. Y ahora ella estaba casada con mi hijo, criando a los hijos de Roberto como si fueran de Miguel. La manipulación era tan elaborada, tan cruel, que me costaba creer que fuera real. Pero las evidencias estaban todas ahí, en blanco y negro, en los mensajes que había intercambiado con mi esposo durante 2 años. Necesitaba más pruebas. Los mensajes eran convincentes, pero para confrontar a Aitana y proteger a Miguel de esta mentira devastadora, necesitaba evidencia irrefutable. Esa misma semana, llamé a un laboratorio privado que hacía pruebas de ADN. El costo era de $350, dinero que no tenía sobrado, pero que estaba dispuesta a pagar.
La recepcionista me explicó que necesitaría muestras de saliva de los bebés y una muestra mía para hacer la comparación. ¿Está usted buscando confirmar que es la abuela?, me preguntó la mujer por teléfono. Sí, respondí, aunque la realidad era mucho más complicada. Necesito confirmar la relación familiar. El problema era obtener las muestras sin que Aitana se diera cuenta. Después de la forma en que había reaccionado cuando Diego se había calmado en mis brazos, sabía que cualquier comportamiento sospechoso de mi parte la pondría en alerta máxima. Decidí usar la estrategia más simple, una visita de abuela aparentemente inocente. Llamé a Miguel y le dije que quería llevarles algunos regalos a los bebés. Esta vez, él no consultó con Aitana antes de confirmar la visita. Llegué el sábado por la tarde con una bolsa llena de juguetes nuevos y 2 pequeños kits de prueba de ADN escondidos en mi bolso. Mi plan era simple. Mientras jugaba con los niños, recolectaría muestras de saliva usando hisopos especiales que parecían parte del juego. Aitana me recibió con la misma sonrisa forzada de siempre, pero noté que estaba más nerviosa que la última vez. Sus ojos me seguían constantemente, como si estuviera esperando que hiciera algo sospechoso. Los gemelos reaccionaron igual que la vez anterior. Diego gateó directamente hacia mí y Emma extendió sus bracitos desde su silla alta. Pero esta vez observé sus reacciones con una nueva comprensión. No era solo que les cayera bien. Había un reconocimiento más profundo, una conexión que trascendía la familiaridad normal entre una abuela y sus nietos. Mientras jugaba con ellos, logré obtener las muestras que necesitaba. Un hisopo discreto en la mejilla de Diego mientras fingía limpiarle la cara después de que comiera galletas. Otro hisopo para Emma mientras jugábamos a «qué cosquillas» y ella reía. Aitana no sospechó nada, pero la vi observándome intensamente durante toda la visita. Había algo en su comportamiento que me confirmaba que ella sabía exactamente lo que yo había comenzado a sospechar. Cuando me fui esa tarde, llevaba conmigo no solo las muestras de ADN, sino también la certeza absoluta de que Aitana Morales había orquestado la manipulación más cruel que había experimentado en mi vida. En 2 semanas tendría los resultados de las pruebas, y entonces sabría con certeza científica lo que mi corazón ya había comenzado a aceptar. Esos bebés eran los hijos de Roberto, y Aitana había engañado a mi hijo para que los criara como propios. Los siguientes 14 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que fuera el día en que llegaran los resultados del laboratorio, y cada tarde me iba a dormir con la ansiedad carcomiendo mi estómago como ácido. Durante esas 2 semanas traté de mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro era un torbellino de emociones. La traición de Roberto se sentía fresca y dolorosa, como si hubiera muerto ayer en lugar de hace 5 años. Habíamos estado casados durante 38 años, y durante los últimos 2 años de su vida, él había estado viviendo una mentira completa. Revisé cada memoria que tenía de ese periodo, buscando señales que había pasado por alto. Ahora que sabía lo que estaba buscando, las pistas parecían obvias. Las llamadas telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Las noches que llegaba tarde con excusas elaboradas sobre reuniones de trabajo que nunca sonaron completamente convincentes. La forma en que había comenzado a ducharse inmediatamente después de llegar a casa, algo que nunca había hecho antes. Y los gastos. Ahora entendía para qué habían sido todos esos retiros en efectivo. Roberto había estado manteniendo a Aitana durante su embarazo. Probablemente había pagado sus gastos médicos. Tal vez incluso había contribuido al alquiler de su apartamento. El viernes por la mañana, exactamente 14 días después de haber enviado las muestras, sonó el teléfono. Era la recepcionista del laboratorio. «Señora Herrera», me dijo con voz profesional, «sus resultados están listos. ¿Prefiere que se los enviemos por correo o puede pasar a recogerlos?» «Voy para allá ahora mismo», respondí, mi voz apenas un susurro. El viaje al laboratorio se sintió eterno. El tráfico parecía moverse en cámara lenta. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Mis manos temblaban sobre el volante mientras imaginaba todos los escenarios posibles.
Una parte de mí todavía esperaba que estuviera equivocada, que todo fuera una coincidencia terrible y que los gemelos fueran realmente hijos de Miguel. Pero en mi corazón ya sabía la verdad. La recepcionista me entregó un sobre blanco y grueso con mi nombre escrito en letras negras. «Los resultados están completos», me dijo. «Si tiene alguna pregunta sobre la interpretación, el doctor García puede explicárselos». Esperé hasta llegar a mi auto para abrir el sobre. Mis manos temblaron tanto que apenas podía sostener los papeles. Busqué la sección de conclusiones, la parte que me daría la respuesta definitiva. Relación de abuela biológica con el sujeto A, Diego. Probabilidad del 99.9%. Relación de abuela biológica con el sujeto B, Emma. Probabilidad del 99.9%. Los papeles se deslizaron de mis manos temblorosas. Era oficial, científicamente probado. Los gemelos eran mis nietos biológicos, pero no a través de Miguel. Eran los hijos de Roberto con Aitana. Me quedé sentada en el estacionamiento del laboratorio durante casi una hora, procesando la realidad de lo que acababa de confirmar. Mi esposo había traicionado nuestro matrimonio de la manera más devastadora posible. Había tenido una aventura, había embarazado a otra mujer y había planeado abandonarme por ella. Pero Roberto había muerto antes de poder ejecutar su plan. Y Aitana, quedándose sola con 2 bebés y probablemente sin los recursos financieros que Roberto le había prometido, había encontrado otra solución: seducir a Miguel y hacerle creer que los niños eran suyos. La manipulación era tan calculada, tan cruel, que me costaba respirar. Aitana no solo había destruido mi matrimonio, ahora estaba destruyendo la vida de mi hijo con una mentira que se volvía más elaborada cada día. Pensé en Miguel, tan feliz y orgulloso de ser padre. Recordé cómo había hablado sobre lo sorprendido que estaba de que los bebés hubieran nacido un poco temprano, pero que estas cosas pasan a veces. Aitana le había mentido sobre las fechas de concepción para que él creyera que era el padre. Durante las siguientes 24 horas, no pude comer, no pude dormir. Caminaba por mi casa como un fantasma, cargando el peso de este conocimiento terrible. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa lo ha estado engañando de la manera más horrible posible? ¿Cómo le explicas que los niños que está criando como suyos son en realidad los hijos de su propio padre fallecido? Decidí que necesitaba más información antes de confrontar a alguien. Si iba a destruir la vida de Miguel con esta revelación, necesitaba estar absolutamente segura de todos los detalles. Regresé al teléfono secreto de Roberto y busqué más mensajes de Aitana. Esta vez presté atención a las fechas con más cuidado. Los mensajes más antiguos databan de 3 años antes de la muerte de Roberto, lo que significaba que la aventura había comenzado casi desde el momento en que Aitana había entrado en nuestras vidas. Pero, ¿cómo se habían conocido? Revisé mis propios recuerdos, tratando de recordar cuándo había visto a Aitana por primera vez, y entonces lo recordé. Había sido en la fiesta de cumpleaños de Roberto 3 años atrás. Habíamos organizado una celebración en nuestro jardín para su cumpleaños número 58. Yo había invitado a vecinos, compañeros de trabajo de Roberto, algunos familiares lejanos. Aitana había llegado con una amiga que trabajaba en la misma empresa de contabilidad que Roberto. En ese momento, había sido solo una chica joven y bonita que había ayudado con las bebidas y había sido muy amable con todos. Recordé vagamente que Roberto había comentado después de la fiesta lo servicial que había sido la amiga de su compañera de trabajo. Ahora entendía que ese había sido el comienzo de todo. Aitana había conocido a Roberto en nuestro propio jardín, en una fiesta que yo misma había organizado. Había estado en mi casa, había comido mi comida, había usado mi baño, todo mientras planeaba seducir a mi esposo. La traición se sentía infinita, como capas de mentiras que se extendían hacia atrás en el tiempo, contaminando incluso los recuerdos que había creído genuinos. Decidí investigar un poco más sobre la cronología de la relación entre Aitana y Miguel. Según lo que Miguel me había contado, se habían conocido casualmente en una cafetería cerca de su trabajo 2 años atrás.
pero si mis cálculos eran correctos, eso habría sido solo unos meses después de la muerte de Roberto. ¿Qué probabilidades había de que Aitana hubiera conocido casualmente a Miguel tan poco tiempo después de perder a su amante? ¿Y qué probabilidades había de que no supiera quién era él cuando se acercó? La respuesta era obvia. No había sido casualidad en absoluto. Aitana había buscado activamente a Miguel, había investigado a la familia de Roberto después de su muerte y había decidido que seducir al hijo era la mejor manera de asegurar un futuro para ella y para los bebés. Esa noche llamé a Miguel. Necesitaba verlo, necesitaba hablar con él, pero no sabía cómo abordar algo tan devastador. «¡Mamá!», me dijo cuando contestó. «¡Qué sorpresa! ¿Todo está bien?». «Miguel», le dije, tratando de mantener mi voz estable, «necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes venir a casa mañana? Sin Aitana, sin los niños, solo tú y yo». Hubo una pausa. «¿Está todo bien? Suenas extraña». «Por favor», le dije, «es importante». Accedió a venir el domingo por la tarde. Eso me daba 24 horas más para decidir exactamente qué le iba a decir y cómo se lo iba a decir. Pasé esas 24 horas organizando toda la evidencia que había recopilado. Los resultados del ADN, los mensajes del teléfono de Roberto, los registros bancarios que mostraban los retiros de efectivo, las fechas que probaban que Aitana había conocido a Roberto mucho antes de lo que había afirmado. También escribí una cronología detallada de todo, desde la primera aparición de Aitana en nuestras vidas hasta el día presente. Cuando la terminé, la manipulación era tan evidente, tan sistemática, que me preguntaba cómo no lo había visto antes. El domingo por la tarde, Miguel llegó exactamente a la hora acordada. Se veía cansado, y noté que había perdido peso desde la boda. Ser padre de gemelos claramente le estaba costando más energía de la que había anticipado. «¿Qué pasa, mamá?», me preguntó mientras se sentaba en el sofá de la sala. «Me tenías preocupado». Respiré profundamente y le entregué los resultados del ADN. «Miguel», le dije con voz temblorosa, «los gemelos son mis nietos biológicos, pero no son tus hijos». El color se desvaneció de su rostro mientras miraba los papeles. «¿Qué significa esto? No entiendo». «Significa», continué, mi voz quebrándose, «que Emma y Diego son hijos de tu padre». Lo que siguió fue el silencio más doloroso de mi vida. Miguel me miró como si hubiera perdido la razón, como si las palabras que había pronunciado fueran en un idioma extranjero que no podía comprender. Y entonces, lentamente, la comprensión comenzó a filtrarse en sus ojos y vi cómo se le rompía el corazón en tiempo real. La reacción de Miguel fue devastadora de presenciar. Primero vino la negación absoluta, como si pudiera cambiar la realidad simplemente rechazándola con suficiente vehemencia. «No», dijo, sacudiendo la cabeza repetidamente mientras sostenía los resultados del ADN con manos temblorosas. «Esto tiene que ser un error. Los laboratorios cometen errores todo el tiempo. Esto no puede ser verdad». Le mostré el teléfono de Roberto, los mensajes que había intercambiado con A, las fechas que coincidían perfectamente con el embarazo de Aitana. Cada nueva evidencia era como un golpe físico para él. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al horror, y finalmente a una ira que nunca había visto en mi hijo. «Ella me dijo que los bebés fueron prematuros», murmuró, más para sí mismo que para mí. Dijo que habían nacido a las 36 semanas, pero que eso era normal para gemelos. «Miguel», le dije suavemente, «los bebés nacieron a término completo. Aitana te mintió sobre las fechas para que creyeras que eran tuyos». Se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro por mi sala como un animal enjaulado. «2 años», dijo, su voz quebrándose. «He estado con ella 2 años. Me casé con ella. La amo. Pensé que amaba a mis hijos». «Siguen siendo tus hijos en todo lo que importa», traté de consolarlo. «Los has criado, los amas, ellos te aman a ti». Pero Miguel no estaba listo para ese tipo de consuelo. La traición era demasiado fresca, demasiado profunda. «¿Sabes lo que esto significa, mamá?», me preguntó, volviéndose hacia mí con ojos llenos de dolor.
significa que cada vez que hago el amor con mi esposa, estoy con la mujer que se acostó con mi padre. Significa que cada vez que cargo a esos bebés, estoy cargando a los hijos que mi padre tuvo con su amante. No supe qué responder a eso. Tenía razón, y la crueldad de la situación era inimaginable. Pasamos las siguientes 3 horas revisando toda la evidencia juntos. Miguel quería ver cada mensaje, entender cada detalle de la cronología. Era como si necesitara torturarse con cada aspecto de la traición para poder procesarla completamente. «¿Cómo no me di cuenta?», siguió preguntando. «¿Cómo pude ser tan ciego?». «Porque confías en las personas que amas», le dije. «Porque no esperabas que alguien fuera capaz de una manipulación tan elaborada». Cuando finalmente se fue esa noche, parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. Me prometió que no confrontaría a Aitana inmediatamente, que necesitaba tiempo para decidir cómo manejar la situación. «Los bebés no tienen la culpa de nada de esto», fueron sus últimas palabras antes de irse. «No importa quién sea su padre biológico, no voy a lastimar a los bebés». Durante los siguientes 5 días, Miguel no contestó mis llamadas. Sabía que estaba luchando con la decisión más difícil de su vida. ¿Cómo confrontas a tu esposa con una traición tan masiva? ¿Cómo sigues viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, fingiendo que todo está normal mientras procesas que tu vida entera ha sido una mentira? El miércoles por la noche, finalmente me llamó. «Mamá», me dijo, su voz sonando más firme de lo que había estado en días. «He tomado una decisión. Voy a confrontar a Aitana, pero quiero que estés presente». «¿Estás seguro?», le pregunté. «Esto va a ser muy difícil». «Necesito testigos», me dijo. «Necesito que alguien más escuche lo que ella dice, porque tengo la sensación de que va a tratar de manipular la situación, de hacer que parezca que estoy loco o que malinterpreté las evidencias». Tenía razón. Basándome en lo que había observado del comportamiento de Aitana, sabía que no admitiría la verdad fácilmente. Probablemente trataría de encontrar una manera de voltear la situación, de hacerse ver como la víctima. Acordamos que él le diría a Aitana que yo venía a cenar el viernes por la noche, una visita familiar normal. Durante la cena, él presentaría las evidencias y exigiría la verdad. El viernes llegué a su apartamento con el estómago hecho nudos. Aitana me recibió con su sonrisa falsa habitual, pero noté inmediatamente que algo era diferente. Parecía más nerviosa de lo normal, y sus ojos evitaban los míos por completo. «Qué sorpresa que vengas a cenar un viernes», me dijo mientras preparaba la mesa. «¿No tienes planes más emocionantes para el fin de semana?». Era una pequeña burla, como siempre, pero esta vez no me molestó. Sabía que dentro de 1 hora su mundo se vendría abajo. Los gemelos estaban en sus sillas altas, jugando con sus juguetes mientras esperábamos la cena. Como siempre, Diego intentó alcanzarme desde su silla, y Emma me sonrió brillantemente. Ahora que sabía la verdad sobre su parentesco, su comportamiento hacia mí tenía perfecto sentido. Instintivamente, sabían que yo era familia de sangre. Durante la cena, Aitana charló nerviosamente sobre cosas triviales. El clima, los vecinos ruidosos, las dificultades de cuidar gemelos. Miguel apenas habló, cortando su comida mecánicamente mientras esperaba el momento adecuado. Finalmente, después de que terminamos el plato principal, Miguel se aclaró la garganta. «Aitana», dijo, su voz cuidadosamente controlada, «necesitamos hablar sobre algo importante». Inmediatamente, su actitud cambió. Se puso rígida en su silla, sus ojos volviéndose alerta y cautelosos. «¿Sobre qué?», preguntó, pero ya había algo defensivo en su tono. Miguel colocó los resultados del ADN en la mesa. «¿Sobre quién es realmente el padre de Emma y Diego?». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los bebés parecieron sentir la tensión, porque dejaron de jugar y nos miraron con ojos grandes y curiosos. Aitana miró los papeles, pero no los tocó. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque era obvio que sabía exactamente lo que era. «Es una prueba de ADN que confirma que los gemelos son nietos biológicos de mi madre», dijo Miguel. «Pero no son mis hijos, ¿verdad, Aitana?». Vi cómo calculaba rápidamente en su mente.
probablemente tratando de encontrar una manera de explicar los resultados sin admitir la verdad completa. Los laboratorios cometen errores, dijo finalmente. Esto no significa nada. Miguel colocó el teléfono de Roberto en la mesa junto a los resultados del ADN. También tengo esto, dijo. 2 años de mensajes entre tú y mi padre. Mensajes sobre el embarazo, sobre los bebés, sobre planes para estar juntos. Aitana se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió todo el color, y por primera vez, desde que la conocía, se quedó sin palabras. También tengo los registros bancarios, continuó Miguel, su voz volviéndose más dura. Retiros de efectivo que coinciden perfectamente con tus citas médicas durante el embarazo. Mi padre te estaba manteniendo, ¿verdad? Finalmente, Aitana encontró su voz, pero cuando habló fue para atacar. «Tú no entiendes nada», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Esto es tu culpa. Tú hiciste estas pruebas. Tú estás tratando de destruir mi familia». «Tu familia», repetí lentamente. «¿Te refieres a la familia que construiste sobre mentiras?» «Roberto me amaba», gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se volcó. «Él iba a dejar todo por mí y por nuestros hijos. Teníamos planes. Íbamos a estar juntos». «Pero él murió», dijo Miguel, su voz como hielo. «Así que encontraste otra solución. Me encontraste a mí». Aitana se volvió hacia él, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero había algo calculado incluso en su llanto. «Te amo», le dijo. «Sé que empezó de manera complicada, pero llegué a amarte realmente. Los niños te aman. Somos una familia». «Una familia construida sobre la mentira más grande que he escuchado en mi vida», respondió Miguel. «Los bebés necesitan un padre», gritó Aitana, desesperación filtrándose en su voz. «¿Vas a abandonar a tus hijos por esto? ¿Vas a destruir sus vidas?» «No son mis hijos», dijo Miguel, y pude ver cómo esas palabras lo lastimaban incluso mientras las pronunciaba. «Son los hijos de mi padre, algo que tú sabías perfectamente cuando me sedujiste». Aitana se quedó allí, respirando pesadamente, mirando de Miguel a mí y de vuelta a Miguel. Finalmente, algo en ella se quebró completamente. «¿Sabes qué?», dijo, su voz volviéndose venenosa. «Tienes razón. Sabía exactamente quién eras cuando te conocí. Había investigado sobre la familia de Roberto después de su muerte. Sabía que tenía un hijo. Sabía dónde trabajabas. Sabía cuál era tu rutina diaria». Miguel se quedó completamente inmóvil mientras ella continuaba. «Necesitaba seguridad para mis hijos», continuó Aitana. «Roberto había prometido cuidarnos, pero murió antes de poder cumplir esa promesa. Así que encontré otra manera. Te encontré a ti». «¿Y el amor?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. «¿Alguna vez me amaste realmente?» Aitana se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con una sonrisa cruel que nunca había visto antes, dijo: «Aprendí a tolerarte». Esas 4 palabras destruyeron cualquier esperanza que Miguel pudiera haber tenido de salvar su matrimonio. Las palabras «aprendí a tolerarte» quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte para cualquier posibilidad de reconciliación. Vi cómo Miguel se desplomaba internamente, como si Aitana hubiera tomado los últimos vestigios de su autoestima y los hubiera pisoteado deliberadamente. Pero entonces algo cambió en su expresión. La devastación se transformó en una determinación fría que nunca había visto en mi hijo antes. Se puso de pie lentamente, caminó hacia donde estaban los gemelos en sus sillas altas y los miró durante un largo momento. «Puede que no sean biológicamente mis hijos», dijo finalmente, «pero durante 8 meses han sido lo más importante en mi vida. Los he alimentado, los he cuidado cuando estaban enfermos. He perdido el sueño preocupándome por ellos». Se volvió hacia Aitana con una mirada que podría haber derretido acero. Algo que es más de lo que se puede decir de su verdadero padre. Aitana abrió la boca para responder, pero Miguel levantó una mano para detenerla. «No», dijo firmemente, «ya has hablado suficiente. Has mentido suficiente. Ahora vas a escuchar lo que va a pasar». Durante las siguientes 2 horas,
Asistí a la desintegración completa de la vida que Aitana había construido tan cuidadosamente. Miguel, con una frialdad que me sorprendió, le explicó exactamente cómo procedería el divorcio. Había estado consultando con un abogado durante los últimos días, preparándose para este momento. «Quiero la custodia completa de Emma y Diego», le dijo. «Has demostrado que eres capaz de mentiras elaboradas y manipulación. No confío en que tengas su mejor interés en el corazón». «No puedes quitarme a mis hijos», gritó Aitana, pero había pánico en su voz ahora. «Son míos, los parí. Y los abandonaste emocionalmente el día que decidiste usarlos como peones en tu juego de manipulación», respondió Miguel. «Un juez verá los mensajes entre tú y mi padre. Verán cómo planeaste deliberadamente seducirme para proporcionarles seguridad financiera a los niños. Eso no es amor maternal, Aitana. Eso es oportunismo». Yo permanecí sentada en silencio, observando cómo mi hijo manejaba la situación con una fortaleza que no sabía que poseía. Había subestimado su capacidad de sobreponerse a esta traición devastadora. «Tienes 48 horas para empacar tus cosas y encontrar otro lugar donde vivir», continuó Miguel. «Los niños se quedan conmigo. Puedes visitarlos los fines de semana, supervisado por mi madre, hasta que el tribunal tome una decisión final». Aitana me miró con odio puro. «¡Tú!», me gritó. «Esto es todo tu culpa. Si no hubieras metido las narices donde no te importaba, nada de esto habría pasado». Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. «Tienes razón», le dije. «Metí las narices exactamente donde me importaba, en el bienestar de mis nietos. Porque resulta que eso es exactamente lo que son, mis nietos, sin importar lo que tú hayas hecho». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Aitana se mudó a un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad, llevándose solo su ropa y algunos objetos personales. No luchó por los muebles o los electrodomésticos. Sabía que no tenía posición desde la cual negociar. Miguel tomó una semana de vacaciones en el trabajo para adaptarse a ser padre soltero de gemelos de 8 meses. Yo me mudé temporalmente a su apartamento para ayudar con la transición. Fue durante esa semana que realmente llegué a conocer a Emma y Diego como mis nietos. Sin la presencia ansiosa de Aitana constantemente monitoreando cada interacción, los bebés florecieron bajo mi cuidado. Diego era aventurero y curioso, siempre tratando de alcanzar objetos que estaban fuera de su alcance. Emma era más contemplativa. Le gustaba observar todo durante largos periodos antes de decidir si algo le interesaba. Pero lo más notable era cómo reaccionaban conmigo ahora que podía interactuar con ellos libremente. Era como si hubiera estado esperando toda su corta vida por esta conexión. Diego se calmaba instantáneamente cuando lo cargaba, y Emma se quedaba dormida fácilmente cuando le cantaba las mismas canciones de cuna que había cantado a Miguel 25 años atrás. «Es increíble», me dijo Miguel una noche mientras observábamos a los gemelos dormir en sus cunas. «Es como si supieran que eres familia de sangre». «Los bebés son más perceptivos de lo que creemos», respondí. «Sienten las conexiones que los adultos tratamos de racionalizar». 3 semanas después de la confrontación, los resultados del análisis de ADN fueron oficialmente presentados en la corte. El juez, un hombre mayor con experiencia en casos complicados de custodia, revisó toda la evidencia, los mensajes entre Roberto y Aitana, los registros bancarios, la cronología de la relación y, por supuesto, las pruebas de ADN. Aitana había contratado un abogado que trató de argumentar que Miguel había desarrollado una relación parental con los niños independientemente de la biología, y que separar a los gemelos de su madre biológica sería traumático para ellos. Pero la evidencia de manipulación deliberada era demasiado fuerte. El juez falló a favor de Miguel, otorgándole la custodia principal con visitas supervisadas para Aitana los fines de semana. «Es claro para esta corte», dijo el juez durante su decisión, «que la señora Morales orquestó una decepción elaborada que no solo traicionó la confianza del señor Herrera, sino que también utilizó a menores de edad como instrumentos para lograr seguridad financiera.
Aunque los niños merecen tener una relación con su madre biológica, es en su mejor interés tener estabilidad primaria con el señor Herrera, quien ha demostrado compromiso genuino con su bienestar. 6 meses después, Miguel y yo habíamos establecido una rutina que funcionaba para todos. Él trabajaba durante el día mientras yo cuidaba a los gemelos, y por las tardes compartíamos las responsabilidades parentales. Los fines de semana que Aitana venía a visitarlos, yo me aseguraba de estar presente para supervisar, como había ordenado el tribunal. Durante esas visitas, podía ver que Aitana realmente amaba a los niños a su manera, pero también veía cómo luchaba con la realidad de las consecuencias de sus acciones. Había perdido no solo a su esposo y su hogar, sino también el control sobre la narrativa de su vida. Una tarde de sábado, mientras Aitana jugaba con Emma en el suelo del apartamento de Miguel, me acerqué a ella. «Aitana», le dije suavemente, «sé que esto es difícil para ti». Ella me miró con sorpresa. Durante meses había esperado resentimiento de mi parte, tal vez incluso crueldad. «¿Por qué me hablas?», preguntó cautelosamente. «Porque a pesar de todo lo que has hecho, sigues siendo la madre de mis nietos», respondí. «Y ellos necesitan que su madre sea la mejor versión de sí misma posible». Lágrimas aparecieron en sus ojos, las primeras lágrimas genuinas que había visto de ella. «No sé cómo ser diferente», murmuró. «Toda mi vida he tenido que luchar y manipular para sobrevivir». «Entonces tal vez es hora de aprender una manera diferente», le dije. «Por ellos, si no por nadie más». Ese fue el comienzo de una relación muy diferente entre nosotras. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero llegamos a un entendimiento. Ella podía ser parte de las vidas de Emma y Diego, pero bajo términos que priorizaban el bienestar de los niños por encima de sus propias necesidades. Un año después de esa noche devastadora, cuando la verdad salió a la luz, me encontré sentada en el mismo apartamento, viendo a Miguel leer un cuento a Emma y Diego antes de dormir. Los niños habían crecido mucho, comenzando a caminar y a decir sus primeras palabras. Diego había comenzado a llamarme «buela», su versión de abuela, y Emma había desarrollado el hábito de traerme sus juguetes favoritos para que los examinara y aprobara. Eran pequeños gestos, pero significaban todo para mí. Miguel había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Carmen que trabajaba en su oficina. Ella sabía toda la historia desde el principio, y había aceptado tanto a Miguel como a los gemelos como un paquete completo. Ver a mi hijo reír genuinamente por primera vez en más de un año me llenaba de esperanza. En cuanto a mí, había encontrado un propósito renovado en mi vida. A los 63 años, me había convertido en una abuela activa de una manera que nunca había esperado. Los gemelos me habían dado una segunda oportunidad de crear los vínculos familiares que siempre había deseado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Miguel y yo nos sentamos en su pequeño balcón con tazas de café, observando las luces de la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes de haber descubierto la verdad?, me preguntó. Consideré su pregunta cuidadosamente. La verdad había destruido muchas cosas: mi imagen de Roberto, el matrimonio de Miguel, la estabilidad que habíamos conocido, pero también había revelado algo más valioso. «No», le dije finalmente, «porque ahora finalmente tengo lo que siempre quise, una familia construida sobre la verdad, no sobre mentiras bonitas». Miguel asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Habíamos perdido mucho en el proceso de descubrir quiénes eran realmente Emma y Diego, pero habíamos ganado algo más valioso: autenticidad. Los gemelos eran mis nietos, no por accidente o por engaño, sino por sangre y por elección. Miguel era su padre, no por biología, sino por amor y compromiso. Y yo había encontrado mi lugar como la abuela que siempre había sido destinada a ser. A veces las familias más fuertes son las que se forjan en el fuego de la verdad difícil, no las que se construyen sobre cimientos de mentiras cómodas. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que esta familia, nuestra familia, había sido forjada exactamente de esa manera.